En lo profundo de la nebulosa de Carina, una estrella gigantesca late al borde del colapso. Eta Carinae brilla millones de veces más que el Sol envuelta en nubes, que guardan memoria de antiguas explosiones. Y en este viaje su vida breve y extrema se cuenta despacio como un cuento para dormir. Si estos recorridos por el cosmos te relajan, te invito a dejar un like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos el universo. Eta Carinae brilla en la constelación de la Quilla con millones de veces la luz del Sol. Esa luminosidad descomunal la coloca muy cerca del límite, donde una estrella puede seguir existiendo sin deshacerse. A lo largo de este recorrido queda clara la historia de cómo nace, se desestabiliza y termina una estrella tan extrema. En torno a ese sistema, una nebulosa con forma de reloj de arena envuelve todo con gas y polvo que aún guarda huellas de antiguas erupciones. En el fondo del plano galáctico, la nebulosa de Carina se extiende como un telón luminoso, donde sobresale esta estrella inestable. Entre todas esas luces, Eta Carinae destaca como un faro blanquiazul, ligeramente velado por la nube que ella misma ha expulsado. Cada fotón que escapa de sus capas externas lucha contra la gravedad, empuja el gas hacia afuera y adelgaza poco a poco la superficie estelar. Ese equilibrio entre la gravedad que aprieta hacia adentro y la luz que presiona hacia afuera define su carácter delicado y variable. Una variable azul luminosa es una estrella muy caliente y masiva que vive al borde de la estabilidad. En estos objetos, cambios pequeños en la energía del núcleo pueden traducirse en variaciones enormes de brillo y en pérdidas violentas de materia. Eta Carinae pertenece a este grupo extremo y actúa como laboratorio natural para entender el final de las estrellas gigantes. Su evolución permite seguir un ciclo que va desde la formación en una nube densa hasta la dispersión final de sus capas en el espacio interestelar. Cuando Eta Carinae nace, acumula tanta masa que su destino queda marcado desde el principio en una vida corta y agitada. Una estrella tan pesada consume el combustible nuclear con rapidez, como una hoguera alimentada con demasiado oxígeno. El resultado es una producción continua de energía que calienta y acelera las capas exteriores hasta convertir los vientos en corrientes supersónicas. En el entorno cercano, esos vientos chocan con el gas circundante y abren huecos formando burbujas calientes incrustadas en la nebulosa de Carina. Cada choque deja ondas de compresión y estructuras arqueadas que más tarde se verán como bordes brillantes en las imágenes de los telescopios. Las primeras etapas de su vida, parecidas a las de otras estrellas masivas, parecen relativamente estables cuando se miran en escalas humanas. Sin embargo, en el interior el núcleo cambia de manera continua y ajusta el equilibrio entre presión térmica y gravedad. A medida que el hidrógeno desaparece del centro, la estrella debe reorganizarse para seguir sosteniendo su peso descomunal. Esa reorganización implica cambios de tamaño, de temperatura superficial y de ritmo en los vientos, y ningún ajuste resulta completamente suave. En Eta Carinae, además, la presencia de un compañero caliente añade complejidad al cuadro y refuerza la inestabilidad. Los dos astros giran uno alrededor del otro en una órbita alargada con acercamientos periódicos que intensifican los choques entre vientos. En cada paso cercano los vientos se comprimen, el gas compartido se calienta todavía más y pueden liberarse cantidades adicionales de materia. Ese acoplamiento entre dinámica interna y compañía externa favorece que el sistema se aleje del equilibrio y se acerque a episodios eruptivos. En la escena actual, lo que llega hasta la Tierra muestra el resultado acumulado de varios de esos estallidos. La nebulosa conocida como homúnculo guarda la huella visible de una erupción descomunal ocurrida en el siglo XIX.
Sus lóbulos bipolares se expanden hacia direcciones opuestas y dibujan una figura alargada casi simétrica con bordes bien definidos. Dentro de esos lóbulos, capas más finas de gas y polvo expulsadas en momentos distintos añaden textura y complejidad al volumen total. La luz de la estrella central atraviesa esos velos y se dispersa en las partículas de polvo, generando brillos suaves que cambian con el tiempo. Los telescopios espaciales registran esos cambios, comparan imágenes separadas por años y reconstruyen la velocidad con que el gas se aleja. Cada nueva observación refina el retrato de Eta Carinae como un objeto situado entre una estabilidad momentánea y un colapso futuro. Esa dualidad la convierte en una pieza importante para comprender cómo terminan las estrellas más masivas de la galaxia. Al observarla, se contempla una etapa que muchas estrellas cruzan en silencio, sin dejar una nebulosa tan llamativa. La cercanía relativa y la intensidad de sus erupciones permiten estudiar con detalle procesos que en otros casos solo aparecerían como destellos breves de supernova. El sistema muestra cómo una estrella puede deshacerse por partes antes de la explosión final, paso a paso, capa tras capa. Cada capa expulsada se enfría, se fragmenta y se mezcla con el medio interestelar cercano, enriqueciendo el gas con elementos fabricados en el interior. Así, incluso en su inestabilidad, Eta Carinae participa en el ciclo más amplio de la materia galáctica y prepara escenarios para nuevas generaciones de estrellas. Comprender esta primera etapa del recorrido desde el brillo actual hasta la memoria de sus erupciones pasadas permite mirar las siguientes fases con serenidad. Eta Carinae nace en una cuna de gas frío dentro de la nebulosa de Carina, donde grandes nubes moleculares se apilan como montañas difusas contra el fondo estelar. En esas nubes el hidrógeno y el polvo se concentran en filamentos largos y retorcidos, y la gravedad empieza a tirar con paciencia de cada hebra. Ese contraste entre una superficie iluminada y un centro silencioso prepara el escenario para el nacimiento de algunas de las estrellas más masivas de la galaxia. Fragmentos enteros de la nube superan con facilidad la masa necesaria para formar soles individuales y alcanzan tamaños capaces de alimentar futuros gigantes azules. Las ondas de choque procedentes de explosiones pasadas, vientos de otras estrellas y corrientes de gas a gran escala atraviesan la región y comprimen todavía más el material. Cada compresión deja zonas donde la gravedad gana una ligera ventaja sobre la presión interna y el colapso se vuelve inevitable. La nebulosa de Carina vista desde lejos parece una sola nube continua, pero en su interior se repiten pequeñas escenas de colapso y encendido. Alrededor de las futuras Eta Carinae y su compañera, varios núcleos densos se forman casi al mismo tiempo, como brasas en una hoguera que aún no se enciende del todo. Esa multiplicidad de núcleos favorece la creación no solo de una estrella, sino de un sistema entero, acompañado por otras estrellas masivas del cúmulo Trumpler 16. En el gas que las rodea se dibujan cavidades excavadas por radiación intensa y vientos combinados que abrirán caminos por donde escapará la luz cuando las estrellas despierten. La cuna de Eta Carinae no es un lugar tranquilo y aislado, sino un entorno en ebullición, donde cada nuevo objeto joven modifica rápidamente las condiciones del vecindario. Allí la densidad de gas es lo bastante alta y el suministro lo bastante abundante para que una protoestrella en crecimiento acumule cantidades extraordinarias de materia. La gravedad reúne gas de regiones extensas y lo hace fluir hacia los centros de colapso, mientras el resto de la nube continúa recibiendo golpes de radiación desde el exterior. Ese equilibrio entre aporte de masa y erosión por luz define cuánto tiempo puede seguir creciendo una estrella antes de que su propio brillo frene la caída del gas. En el caso de Eta Carinae,
las condiciones parecen alinearse para permitir una acumulación extrema antes de que ese freno se vuelva efectivo. Desde el punto de vista de la galaxia, la nebulosa de Carina actúa como una fábrica efímera donde se concentran episodios breves de formación estelar muy intensa. Los cúmulos jóvenes que nacen allí albergan numerosas estrellas masivas que vivirán poco, pero dejarán profundas huellas en el medio interestelar. La presencia de tantas estrellas de gran masa en un mismo volumen aumenta la probabilidad de interacciones gravitatorias entre sistemas fusiones de cúmulos más pequeños y reorganizaciones del gas. Cada nueva estrella caliente abre un pequeño claro en la nube, ioniza el hidrógeno cercano y esculpe frentes brillantes que avanzan lentamente hacia las zonas oscuras. Desde esos frentes, la presión del gas ionizado empuja las capas frías adyacentes y puede gatillar nuevos episodios de colapso en una cadena de nacimientos escalonados. Eta Carinae forma parte de esta cadena, pero ocupa un extremo donde la masa reúne casi el máximo que permite la física estelar. La cuna compartida significa que desde el origen, la estrella no evoluciona sola, sino en compañía de otros astros que compiten por el mismo gas y llenan el entorno de radiación. Esa compañía favorece la aparición de órbitas complejas de sistemas binarios y múltiples, que más tarde influirán en la forma y la intensidad de las erupciones. En el volumen que rodea al sistema, el gas no se distribuye de manera uniforme, sino en grumos, láminas y columnas más densas atravesadas por canales de menor presión. Este relieve gaseoso condiciona por dónde escapa la energía cuando el sistema se vuelve activo y cómo se expanden las capas expulsadas en erupciones futuras. El resultado es una relación íntima entre la estructura de la nube natal y la geometría que tendrán mucho más tarde, la nebulosa homúnculo y otras envolturas. Al seguir esta cuna en Carina, se percibe que la violencia posterior de Eta Carinae no surge de la nada, sino de un entorno que desde el principio favorece extremos. Una nube tan masiva golpeada por vientos, radiación y ondas de choque ofrece a la gravedad una reserva inmensa de material con la que experimentar. De esa reserva nace una estrella que vive rápido, pierde masa con profusión y termina por sembrar de nuevo el medio que la vio nacer. La escena inicial en la nube prepara así el ciclo completo de la materia desde el gas frío y silencioso hasta la agitación luminosa de la variable azul y sus erupciones. En ese tejido de causas y efectos, la cuna de Carina aparece como la primera nota de un proceso largo que conecta el polvo oscuro del espacio con los futuros destellos de una supernova aún por venir. En lo profundo de la nebulosa de Carina, un fragmento de nube comienza a separarse del resto, como si una mano invisible apretara el gas hacia un centro común. La densidad aumenta de forma lenta pero constante, y la temperatura sube lo suficiente como para que el interior deje de comportarse como un gas frío y uniforme. La gravedad, que hasta entonces compite con las presiones internas y con las agitaciones del entorno, empieza a ganar terreno en esa región concreta. El fragmento no es pequeño, contiene una cantidad de materia capaz de alimentar no solo un sol, sino decenas de soles reunidos. La nube colosal que lo rodea actúa como un depósito, un gran mar de gas del que fluye material hacia el centro en colapso. Turbulencias, remolinos y ondulaciones recorren todo el volumen, de modo que el gas no cae en línea recta, sino siguiendo trayectorias curvas y cambiantes. Cada remolino introduce pequeños excesos de densidad y ligeras diferencias de velocidad que se suman a lo largo del tiempo. En ese entorno, el fragmento destinado a convertirse en Eta Carinae adquiere también un giro global, una rotación que será crucial para su futuro. El gas que cae conserva parte del movimiento inicial de la nube, y ese movimiento se amplifica a medida que el material se acerca al centro. Al concentrarse la masa, la rotación se hace más rápida, como una figura que cierra los brazos mientras gira.
Esa rotación impide que todo el gas caiga directamente al núcleo incipiente y fuerza la formación de una estructura extendida. Aparece un disco de materia alrededor del embrión estelar, un anillo grueso donde el gas se calienta, se frena y se reorganiza antes de seguir avanzando hacia el interior. En ese disco las irregularidades no desaparecen. Por el contrario, se fortalecen en ciertos puntos, como si algunos grumos ganaran ventaja en la carrera por atraer más gas. Esas diferencias abren la puerta a la formación de más de un centro de atracción. En la región donde nacerá Eta Carinae, el colapso de la nube colosal no produce un único embrión, sino al menos dos núcleos compactos. Uno de ellos reúne la mayor parte de la materia y se encamina a ser la estrella principal titánica en tamaño y luminosidad futura. El otro se queda con una fracción menor, pero suficiente, para convertirse en un compañero caliente y masivo, capaz de influir durante toda la vida del sistema. La gravedad mutua de ambos núcleos marca desde muy temprano una órbita que se estira y se inclina respecto al disco compartido. A medida que el colapso progresa, los dos cuerpos siguen inhalando gas del entorno, pero no lo hacen de manera uniforme. La posición de cada uno dentro del disco determina qué corrientes pueden alcanzarlo con facilidad y cuáles se desvían. Esa asimetría de alimentación refuerza el papel dominante de la futura Eta Carinae y deja al compañero como modulador dinámico. Mientras tanto, dentro del gas que cae se insinúan también campos magnéticos, líneas de fuerza, que recorren la nube como hilos tensos. Estos campos nacen de pequeños movimientos de carga y se intensifican por la misma rotación que acelera el disco. Canalizan el flujo de materia, frenan algunos movimientos y desvían otros como barandillas invisibles que guían al gas hacia ciertas regiones preferentes. La combinación de gravedad, rotación y magnetismo termina por imponer un orden aproximado dentro del colapso caótico. El embrión principal queda rodeado por chorros que emergen a lo largo del eje de rotación. Estos chorros expulsan parte del gas hacia afuera y despejan los polos, abriendo las primeras ventanas por donde escapará la radiación cuando la estrella encienda su núcleo. Cada pulso de material lanza al espacio porciones de la nube original, que más tarde se mezclarán con el medio interestelar próximo. Vista en conjunto, la nube colosal ya no es una esfera amorfa, sino una estructura compleja con un disco denso, cavidades polares y un esqueleto magnético. En el interior del embrión la presión sigue subiendo y el colapso se frena progresivamente, aunque la envoltura aún sigue cayendo. El destino de la estrella queda sellado precisamente en esta etapa, cuando la cantidad total de masa en el núcleo y en el disco supera con creces la que podría sostener una vida larga. Una estrella que nace con semejante reserva de materia está destinada a consumirla en poco tiempo cósmico. En lugar de una existencia apacible, la espera una secuencia de reajustes violentos, vientos intensos y episodios de pérdida de masa. La diferencia entre un astro moderado y un coloso luminoso se decide en estos primeros cientos de miles de años durante el colapso. La forma final del sistema binario, su órbita alargada y su inclinación respecto al material expulsado en épocas posteriores reflejan las irregularidades de esta fase temprana. Los mismos remolinos que hoy guían el gas hacia el centro se convertirán en las semillas de desequilibrios futuros. Cuando la estrella brille con toda su fuerza, las zonas más densas del disco y las regiones magnetizadas responderán de manera desigual a la presión radiante. Esas respuestas desiguales facilitarán caminos preferentes para las grandes erupciones que escaparán por algunos ejes y no por otros. El colapso de la nube colosal no solo da origen a la masa de Eta Carinae, también graba un patrón en su entorno, una especie de molde para su comportamiento posterior. En ese molde,
se encuentra la explicación de por qué las capas expulsadas formarán estructuras bipolares, lóbulos y filamentos, en lugar de esferas perfectas. Así, incluso antes de que la estrella exista como tal, su carácter inestable y su geometría futura están en proceso de escritura silenciosa dentro de la nube que cae. Comprender esta etapa ayuda a ver la vida de Eta Carinae como una consecuencia natural de su origen, un colapso gigantesco que deja al universo una estrella demasiado masiva para permanecer tranquila. En el corazón de la nube en colapso, el embrión de Eta Carinae alcanza un punto en el que deja de ser solo una condensación opaca y se convierte en una protoestrella reconocible. La densidad y la temperatura del centro han subido tanto que la materia ya no cae libremente, sino que rebota, se reorganiza y forma una esfera caliente envuelta por un cascarón de gas aún en caída. A su alrededor el disco de acreción gira como una cinta gruesa y turbulenta, donde remolinos y choques convierten la energía gravitatoria en calor y radiación. La protoestrella todavía no enciende la fusión nuclear en su núcleo, pero brilla intensamente gracias a la energía liberada por el material que choca contra sus capas exteriores. Cada nuevo paquete de gas que desciende por el disco llega con velocidad alta, se frena en la superficie y añade una capa más al volumen creciente de la estrella. En esa zona de impacto la materia se calienta a temperaturas extremas y emite luz que se filtra a través del polvo, tiñendo de brillo rojizo y anaranjado las inmediaciones más densas. La rotación rápida de la protoestrella y el disco no solo organiza el flujo de materia, también refuerza los campos magnéticos que atraviesan el gas. Esos campos se retuercen, se tensan y se alinean a lo largo del eje de rotación, guiando parte del material hacia los polos, en lugar de dejar que todo caiga al ecuador. Desde esas regiones polares despejadas, emergen chorros colimados delgados y extendidos que lanzan gas hacia el espacio a gran velocidad. Los chorros atraviesan la nube natal y excavan túneles en el medio circundante como agujas de luz y materia perforando una tela gruesa. Al avanzar, comprimen el gas que encuentran a su paso y dejan estructuras en forma de nudos y arcos que más tarde se verán como pequeños nidos de estrellas o fragmentos de filamentos. En la escala de la nebulosa de Carina, estos chorros son rasgos finos, pero marcan ya la dirección preferente por donde escapará la energía del sistema. Por debajo de esa actividad visible, el interior de la protoestrella continúa ajustándose. Las capas que caen desde el disco no se depositan de manera uniforme, sino que se mezclan con regiones que giran a distinta velocidad, generando corrientes internas. Esa combinación de aporte constante y calentamiento progresivo empuja el núcleo hacia un umbral delicado, donde la presión térmica comienza a competir de verdad con la gravedad. A medida que la protoestrella crece, la luz que emite aumenta y presiona hacia afuera las capas externas, mientras el disco insiste en enviar más gas hacia adentro. Esta tensión entre la caída de materia y la presión de radiación define cuánto tiempo puede prolongarse la fase de acreción intensa. En el caso de Eta Carinae, la abundancia de gas natal mantiene el suministro durante un periodo relativamente largo en comparación con estrellas más modestas. Eso permite que la masa final supere con holgura los valores habituales y empuje al sistema hacia la categoría de variable azul luminosa en potencia. Mientras tanto, el compañero de Eta Carinae también se alimenta del gas compartido, aunque con un ritmo y una eficiencia diferentes. El intercambio de materia entre el disco global y las dos protoestrellas moldea ya la futura órbita, introduciendo ligeras asimetrías en la distribución de masa. Más adelante, esas asimetrías facilitarán episodios en los que uno de los astros roba gas al otro o perturba sus capas externas. En la protoestrella principal, cada nueva vuelta del disco deposita una fracción adicional de masa
y con ella aumenta también la energía potencial encerrada en el núcleo. La temperatura central sube hasta que las partículas se mueven tan rápido que las colisiones entre núcleos ligeros se vuelven frecuentes y eficientes. La protoestrella se acerca así al punto de encender la fusión del hidrógeno, paso que marcará el verdadero comienzo de su vida como estrella estable, aunque en este caso la estabilidad será siempre relativa. Desde una perspectiva amplia, el sistema pasa de ser un patrón de turbulencias en una nube a convertirse en un foco compacto de luz y chorros. La transición no ocurre de repente, pero deja señales claras en la configuración del entorno: cavidades más limpias en los polos, un disco más delgado y organizado, y una emisión de energía cada vez más poderosa. El futuro comportamiento eruptivo de Eta Carinae guarda memoria de esta etapa cuando el reparto de materia, el ritmo de acreción y la forma del disco fijan una predisposición a desequilibrios. Cada decisión que impone la física en este punto temprano, cada gramo que cae o es expulsado por los chorros, prepara una estructura interna y externa que más tarde responderá con violencia a los cambios del núcleo. En la imagen tranquila de la protoestrella rodeada de gas, ya está inscrita la promesa de una estrella que vivirá rápido, perderá masa en erupciones gigantes y terminará devolviendo gran parte de lo acumulado al espacio interestelar. Dentro de la protoestrella que dará lugar a Eta Carinae, la presión y la temperatura del núcleo aumentan sin pausa, empujadas por el peso aplastante de las capas superiores. Las partículas se mueven cada vez más deprisa y chocan con tanta frecuencia que el gas central deja de comportarse como un fluido tranquilo. En esa región profunda, el calor atrapado intenta escapar, pero la materia que lo rodea lo retiene como un abrigo inmenso de hidrógeno comprimido. Llega un momento en que la agitación alcanza un umbral delicado y el núcleo se vuelve lo bastante caliente para permitir que los protones se fusionen. La fusión nuclear es el proceso que convierte núcleos ligeros como el hidrógeno en núcleos más pesados, liberando energía en el camino. Con el primer encendido sostenido de esa reacción, la protoestrella cruza un límite invisible y se transforma en una estrella joven activa. La energía ya no proviene solo de la caída de gas desde el disco, sino del corazón que arde de forma continua en su interior. A partir de ese instante, la presión térmica generada por la fusión se opone a la gravedad de un modo más firme. La estructura entera del astro responde a este nuevo equilibrio. Algunas capas se expanden, otras se comprimen, y el radio total se ajusta hasta encontrar una forma más estable. En el caso de Eta Carinae, la cantidad de masa implicada hace que la fusión sea extraordinariamente intensa. El núcleo actúa como una caldera poderosa, donde el hidrógeno se quema a un ritmo acelerado, muy superior al de una estrella como el Sol. Cada segundo, una fracción notable de la materia central se transforma en energía que se abre paso lentamente hacia el exterior. En las capas intermedias esa energía se reparte mediante radiación y movimientos convectivos, como burbujas calientes que ascienden y ceden su calor antes de volver a hundirse. Más lejos, cerca de la superficie, la luz comienza a escapar con libertad y define el brillo deslumbrante que más tarde se observará desde la Tierra. El encendido nuclear cambia también la relación de la estrella con su entorno. Los vientos que ya existían en la fase anterior se vuelven más fuertes y constantes, impulsados por el flujo de fotones que presiona las capas externas. A velocidades inmensas, esas corrientes de gas arrancan materia de la superficie y la envían hacia el espacio, donde se mezcla con el medio circundante. El espacio alrededor de Eta Carinae se llena de partículas rápidas expulsadas desde diferentes latitudes que chocan entre sí y con el gas de la nebulosa natal. Cada choque produce calor adicional y breves destellos que añaden textura luminosa al entorno cercano.
En conjunto, la región se convierte en una burbuja caliente y agitada, excavada por la salida constante de materia. A la vez, el núcleo continúa quemando hidrógeno sin descanso, y esa doble actividad interna y externa fija la personalidad de la nueva estrella. La etapa que sigue al encendido nuclear se conoce como secuencia principal, un periodo en el que la fusión mantiene un equilibrio durante un tiempo limitado. Para una estrella con la masa de Eta Carinae, ese tiempo no es largo en términos cósmicos, pero sí suficiente para que los vientos moldeen a fondo el entorno. Mientras el núcleo transforma hidrógeno en helio, las capas exteriores sienten cada cambio en la producción de energía y responden con ligeras variaciones de tamaño y temperatura. Esas variaciones se traducen en cambios de brillo que, aunque pequeños al principio, anticipan la futura inestabilidad de una variable azul luminosa. Cada desajuste obliga a la estrella a reajustar su perfil de densidades y su ritmo de pérdida de masa. Con el paso de miles de años, la cantidad total de material expulsado por los vientos se acumula, y el balance entre masa que queda dentro y masa que se va empieza a cambiar. Cuanto más gas pierde la estrella, más delicado se vuelve el equilibrio que sostiene el núcleo contra su propio peso. Al mismo tiempo, el compañero en órbita siente la influencia de esos vientos y de la radiación. Parte de la materia que abandona la superficie puede ser capturada por el otro astro o desviarse para formar estructuras compartidas. La interacción gravitatoria entre ambos, combinada con la intensa emisión, prepara un escenario donde cualquier cambio interno puede amplificarse en el entorno. El encendido del corazón nuclear no solo marca el comienzo de la vida visible de Eta Carinae, también inaugura una etapa en la que cada decisión de la física interna tiene consecuencias en el espacio que la rodea. Desde ese momento, cada fotón y cada partícula expulsada contribuyen a una historia de brillo extremo y pérdida de masa acelerada. Vista en esta fase, la estrella joven ya presenta el germen de lo que será una variable azul luminosa al borde del colapso. La semilla de las futuras erupciones gigantes se encuentra en este equilibrio intenso entre energía nuclear, gravedad y vientos que día tras día tallan tanto el interior del astro como la forma de la nebulosa que lo envuelve. Tras el encendido del núcleo, Eta Carinae entra en su etapa de secuencia principal, pero lo hace de un modo extremo y acelerado. A diferencia de estrellas más modestas que pueden permanecer en ese estado durante miles de millones de años, esta gigante azul vive esa fase como un instante comprimido. La enorme masa que ha acumulado exige una producción continua de energía para sostener su propio peso, y el núcleo responde quemando hidrógeno a un ritmo voraz. Cada segundo, una porción del combustible se transforma en helio y en radiación que trepa hacia la superficie. La estructura interna se ordena en capas con un núcleo convectivo agitado y zonas radiativas por donde las partículas de luz rebotan incontables veces. Desde el exterior, todo ese movimiento se percibe como un brillo deslumbrante, con una luminosidad de millones de soles concentrada en un solo punto del cielo. Los fotones que emergen de la superficie empujan con fuerza el gas de las capas más altas y generan vientos estelares casi continuos. Estas corrientes de materia salen despedidas a velocidades tremendas y arrastran consigo átomos de la envoltura, adelgazando poco a poco la piel de la estrella. La combinación de luz y viento convierte el entorno de Eta Carinae en un océano de partículas rápidas, un flujo constante que interactúa con el gas remanente de la nebulosa de Carina. En la región cercana, ese viento abre cavidades, comprime nubes vecinas y esculpe arcos brillantes como conchas que registran la fuerza del soplo estelar. La vida en secuencia principal de Eta Carinae es breve, pero deja una huella profunda a su alrededor, una burbuja caliente y agitada que delata su presencia. Mientras tanto, en el interior,
El núcleo ajusta de manera continua el equilibrio entre presión y gravedad. A medida que el hidrógeno se agota en la zona central, la composición cambia y el helio se acumula como ceniza luminosa. El cambio de composición modifica la forma en que el gas transporta energía y obliga a la estrella a reajustar ligeramente su tamaño y temperatura superficial. En Eta Carinae esos reajustes no siempre son suaves. Pequeñas variaciones en la estructura interna pueden amplificarse y afectar al brillo total. De este modo, incluso en la etapa que se considera estable, ya aparecen variaciones sutiles de luminosidad y cambios en la intensidad de los vientos. El sistema binario añade otra capa de complejidad. El compañero orbita en una trayectoria excéntrica, acercándose y alejándose en periodos regulares. En cada paso cercano, los dos vientos estelares chocan con más violencia y forman una región de impacto caliente en forma de arco. Esa zona de encuentro produce radiación adicional, sobre todo en energías altas, y reorganiza el flujo de materia entre ambos astros. Parte del gas expulsado por la estrella principal se redirige, se acumula en capas compartidas o incluso cae hacia el compañero. La órbita excéntrica hace que este patrón se repita con ritmos marcados, como respiraciones más profundas, dentro del ciclo general de la estrella. Cada acercamiento deja una marca en el entorno, una variación en la densidad y en la temperatura del gas circundante. Con el paso del tiempo, estos encuentros van debilitando aún más las capas exteriores de Eta Carinae. La estrella pierde cantidad apreciable de masa a lo largo de su breve estancia en la secuencia principal, y el núcleo queda sometido a un cambio lento pero continuo de condiciones. Esa pérdida de peso superficial altera el equilibrio entre la presión interna y la gravedad y prepara el camino hacia fases más inestables. Las capas externas, cada vez menos ancladas, se vuelven más sensibles a cualquier aumento de luminosidad o a cualquier cambio en el ritmo de fusión del núcleo. En un sistema tan luminoso, la luz no solo ilumina, también actúa como una fuerza que levanta y arrastra la materia. La estrella vive así en el filo de un límite, donde cualquier exceso de energía puede traducirse en un aumento súbito del viento o en un engrosamiento de la envoltura. La secuencia principal de Eta Carinae, en lugar de ser un largo periodo de calma, funciona como una preparación cuidadosa de la tormenta futura. El núcleo se enriquece en helio, el viento vacía las capas exteriores y la interacción con el compañero talla caminos preferentes para la salida de materia. Cuando la reserva de hidrógeno central disminuye hasta cierto punto, la estrella ya no puede sostenerse con el mismo tipo de equilibrio. La producción de energía se reorganiza, surgen nuevas zonas de fusión en capas alrededor del núcleo y la estructura entera debe adaptarse. El final de esta etapa breve no llega con un estallido inmediato, pero sí con un cambio de régimen que será la antesala de la fase de variable azul luminosa. En ese silencio aparente bajo el resplandor constante de millones de soles, se oculta una cuenta atrás que avanza sin pausa, acercando a Eta Carinae, a un estado en el que la estabilidad dejará definitivamente de ser posible. En el interior de Eta Carinae, el núcleo ya ha transformado una parte importante de su hidrógeno en helio, y ese cambio silencioso modifica poco a poco la forma en que la estrella sostiene su propio peso. La energía sigue fluyendo hacia el exterior, pero el reparto de temperaturas y densidades ya no es el mismo que al principio de la secuencia principal. Algunas capas se contraen y otras se expanden buscando un nuevo equilibrio alrededor de un corazón más compacto y caliente. Esa reorganización interna marca el inicio del camino hacia el estado de variable azul luminosa, una fase en la que la estrella vive en el borde mismo de la estabilidad. A medida que el helio se acumula, el núcleo se contrae un poco y la temperatura central sube todavía más. El resultado es un aumento de la luminosidad total que en una estrella tan masiva
tiene consecuencias rápidas en las capas exteriores. La luz que escapa del corazón empuja el gas con más intensidad y los vientos estelares refuerzan su fuerza. La superficie responde volviéndose más vulnerable, como una corteza fina sometida a una presión creciente desde dentro y desde fuera. En este régimen, cualquier cambio en la producción de energía puede amplificarse y transformarse en una variación apreciable de brillo. Eta Carinae comienza a mostrar esos cambios sutiles al principio, como pequeñas oscilaciones alrededor de un resplandor ya extremo. Cada oscilación implica un reajuste, un intercambio entre la energía que se libera en el núcleo y la estructura que la contiene. Con el tiempo, estos reajustes dejan de ser simples correcciones y pasan a formar parte del comportamiento normal de la estrella. En paralelo, la pérdida de masa por vientos se intensifica. El gas que abandona la estrella no lo hace de manera uniforme, sino siguiendo patrones favorecidos por la rotación y por pequeñas asimetrías internas. Surgen corrientes más fuertes en determinadas latitudes y zonas, donde el flujo es más tranquilo, creando una envoltura irregular que se expande lentamente. Esta pérdida desigual convierte a Eta Carinae en un objeto todavía más complejo, en el que la historia de cada región de la superficie es ligeramente distinta. El compañero en órbita introduce su propia influencia en este momento delicado. En cada acercamiento, el choque entre los vientos de ambas estrellas se vuelve más violento y la región de colisión gana brillo y temperatura. La presión en esa zona puede comprimir capas externas de Eta Carinae y facilitar nuevas pérdidas de gas. De este modo, la órbita excéntrica actúa como un metrónomo que marca momentos de mayor tensión en la envoltura, empujando a la estrella un poco más hacia el límite. En torno al sistema, el medio interestelar siente estos latidos en cambios de densidad y en la velocidad del gas que se aleja. La definición de variable azul luminosa describe a estos astros calientes muy masivos y brillantes, cuyo brillo y tamaño cambian de forma notable a lo largo del tiempo. En Eta Carinae, la transición hacia este estado viene acompañada de una tensión constante entre la gravedad y la presión de radiación. La estrella se hincha ligeramente, después se contrae un poco, y en cada ciclo renueva el juego entre peso y empuje. Vista desde lejos, puede permanecer mucho tiempo con un brillo medio semejante, pero las variaciones internas preparan erupciones más drásticas. Cada ajuste redistribuye el gas en la envoltura y modifica la forma en que la luz sale al espacio. Algunas zonas se vuelven más densas e inestables, otras se adelgazan y quedan casi sostenidas solo por la presión de los fotones. Cuando esos fotones empujan con demasiada fuerza las capas delicadas, pueden desprenderse en conjunto y escapar hacia afuera. En este punto, Eta Carinae vive ya en un régimen donde el límite teórico de estabilidad está muy cerca. El equilibrio se mantiene, pero solo gracias a una negociación permanente entre fuerzas opuestas. En la práctica, eso significa que el sistema está preparado para episodios en los que parte de la envoltura se desancla y sale despedida en un intervalo de tiempo relativamente corto. En el caso de Eta Carinae, este camino hacia la inestabilidad se recorre en compañía de su estrella vecina, con un entorno ya alterado por vientos anteriores y con un núcleo que sigue cambiando. La estrella se convierte en un gigante azul que respira de manera irregular, que pierde masa mientras brilla con millones de soles y que guarda en su interior la posibilidad de erupciones gigantes. Todo lo que vendrá después, las expulsiones de materia en forma de lóbulos bipolares y la creación de la nebulosa homúnculo, tiene su raíz en esta etapa. El camino hacia la variable azul luminosa no es una ruptura repentina, sino una aproximación prolongada a un umbral donde la luz está a punto de superar a la gravedad y donde cualquier impulso extra
puede desencadenar un estallido capaz de transformar por completo la apariencia del sistema. En el sistema de Eta Carinae, la presencia de un compañero masivo no es un detalle secundario, sino una pieza central de su historia futura. Desde etapas muy tempranas, ambos astros quedan ligados por la gravedad en una órbita alargada que se estira como una elipse pronunciada. Hay un punto en esa trayectoria donde las estrellas se acercan más al periastrón y otro donde se alejan hasta la máxima distancia. Esa danza entre cercanía y separación establece ritmos naturales de tensión en el sistema y modulaciones periódicas en la salida de energía y materia. Lejos del máximo acercamiento, los dos astros siguen soplando sus vientos calientes hacia el espacio, pero lo hacen casi como si cada uno viviera en su propia burbuja. El viento de Eta Carinae domina el entorno denso y veloz, mientras el del compañero también aporta gas, aunque con menor caudal. Entre ambos surge una frontera curva donde los vientos chocan, se frenan y se calientan, formando una región de choque en forma de arco que acompaña la órbita. En los tramos lejanos de la trayectoria, esa zona de colisión es amplia y relativamente estable, y el gas caliente se dispersa con cierta calma. A medida que la órbita avanza hacia el periastrón, la distancia entre las estrellas disminuye y la presión de los vientos en el punto de encuentro aumenta con rapidez. La región de choque se comprime, adopta una forma más estrecha y se desplaza alrededor del sistema como una hoja doblada por fuerzas invisibles. El gas atrapado en esa zona alcanza temperaturas más altas y emite radiación de mayor energía, añadiendo un brillo particular al conjunto. El entorno de Eta Carinae siente cada una de estas fases como una sucesión de impulsos que reorganizan densidades, temperaturas y direcciones de flujo. Cerca del periastrón, el viento de la estrella principal puede incluso envolver parcialmente al compañero, cubriéndolo con capas densas que atenúan parte de su luz. Esa envoltura temporal crea sombras y claros en el espacio circundante y complica la forma en que la radiación escapa del sistema. Algunas líneas de visión hacia la estrella principal se oscurecen, mientras otras quedan más despejadas, de modo que el brillo aparente puede cambiar sin que el núcleo varíe tanto. En este contexto, la órbita excéntrica actúa como un modulador que transforma movimientos internos en señales observables. Cada acercamiento estrecho intensifica la pérdida de masa, refuerza los vientos y redistribuye el gas expulsado con anterioridad. Parte de ese gas se canaliza a lo largo de la superficie de contacto entre vientos y acaba formando estructuras espirales o arcos que conservan la memoria de la órbita. Esas formas no se ven a simple vista, pero dejan huellas en cómo cambia la luz con el tiempo y en la distribución de velocidades del gas. En el volumen más amplio alrededor de Eta Carinae, el compañero contribuye a esculpir cavidades y corrientes preferentes que en el futuro guiarán las erupciones más violentas. El gas que se acumula en ciertos sectores puede servir como material listo para ser empujado cuando la estrella principal aumente repentinamente su luminosidad. Además, los campos magnéticos de ambos astros interactúan en la zona de choque, doblando las trayectorias de las partículas y creando canales adicionales por los que la materia puede escapar. Esa red invisible complica aún más la geometría del entorno y favorece que algunas direcciones se vuelvan caminos de salida casi naturales para futuros estallidos. Dentro de la estrella principal, los reajustes que la acercan a la condición de variable azul luminosa no ocurren aislados. Cada cambio en la energía del núcleo, cada variación en la tasa de fusión, se traduce en ajustes en los vientos que a su vez sienten la presencia constante del compañero. El resultado es un sistema en el que la inestabilidad interna se refleja amplificada en el espacio circundante. Cuando la estrella tiende a hincharse o a aumentar su brillo, el viento se vuelve más fuerte
y la región de choque se desplaza afectando la forma de la burbuja caliente que la rodea. De esta manera, la órbita extrema y la interacción binaria convierten a Eta Carinae en algo más que una sola estrella inestable. Es un sistema doble donde dos fuentes de viento, radiación y gravedad se entrelazan para producir patrones de densidad y de luz que cambian con un ritmo propio. Cada vuelta alrededor de la elipse deja una nueva capa de gas, un nuevo trazo en el mapa tridimensional de la nebulosa en formación. A largo plazo, esta dinámica repetida prepara el escenario para que cuando llegue una erupción verdaderamente gigantesca, el material expulsado no se disperse al azar, sino que siga las sendas ya abiertas por la acción conjunta de ambas estrellas. Así el compañero y su órbita extrema no solo acompañan la vida de Eta Carinae, también esculpen el paisaje donde más tarde se desplegará la gran erupción, que marcará para siempre la apariencia del sistema. En el siglo XIX, el sistema de Eta Carinae atraviesa una fase en la que la estabilidad deja de ser suficiente y la estrella principal cruza un umbral delicado. Durante años su brillo aumenta más allá de lo habitual, hasta convertirse en uno de los puntos más intensos del cielo austral. A simple vista parece una supernova lenta, una explosión que se estira en el tiempo sin llegar a destruir por completo a la estrella. En realidad se trata de una erupción gigantesca en la que la envoltura externa se desancla y sale despedida en cantidades enormes. La energía liberada no proviene de la muerte total del núcleo, sino de un desequilibrio extremo entre radiación-gravedad y capas superficiales. El resultado es un episodio en el que la estrella pierde una fracción notable de su masa en un intervalo corto. La luz que produce esa erupción atraviesa el polvo interestelar y llena de resplandor la región de la nebulosa de Carina. Para los observadores de la época, Eta Carinae se convierte en un faro cambiante que sube de intensidad, se mantiene deslumbrante y después decae con lentitud. En el espacio que rodea al sistema, el gas expulsado se expande y comienza a organizarse bajo la acción de la gravedad y de los vientos posteriores. La materia no sale en todas direcciones por igual, porque la estrella no es una esfera perfecta, ni su entorno es uniforme. La presencia del compañero, la rotación, los campos magnéticos y la historia previa del viento abren caminos preferentes. Así la masa arrancada de la envoltura se concentra sobre todo en dos direcciones opuestas, formando lóbulos que se alejan del plano ecuatorial. Con el paso de las décadas, esos lóbulos se enfrían, se solidifican en forma de gas más denso y cargado de polvo, y adoptan la silueta característica de un reloj de arena. Esta estructura es la nebulosa homúnculo, una envoltura bipolar que envuelve al sistema y guarda en su forma la memoria de la gran erupción. Cada lóbulo contiene capas concéntricas de material como anillos superpuestos que reflejan variaciones en la fuerza de la expulsión y en la densidad inicial. Cerca del ecuador, una franja más estrecha de gas se reparte alrededor de la estrella, formando un cinturón que completa la figura. La luz procedente de Eta Carinae y de su compañero se filtra a través de estos velos, rebota en los granos de polvo y produce brillos suaves y cambiantes. En algunas longitudes de onda, los lóbulos se ven casi opacos y destacan como siluetas oscuras contra un fondo luminoso de nebulosa. En otras bandas, el polvo caliente resplandece y revela la textura de la superficie con pliegues, grumos y filamentos. La expansión de los lóbulos continúa mientras tanto a velocidades que en la escala humana parecen inmóviles, pero que a lo largo de décadas muestran un avance claro. Comparaciones entre imágenes tomadas con años de diferencia permiten seguir el crecimiento de la nebulosa como si fuera una flor que se abre muy despacio. En el interior de los lóbulos, el gas tenue y el polvo se mezclan con el viento estelar que sigue soplando desde la estrella sobreviviente.
Ese viento rellena las cavidades, choca con las paredes internas y genera ondas y pequeñas estructuras secundarias. Más cerca del centro, la gran erupción deja también restos de capas expulsadas con distintas velocidades que se entrecruzan y forman una zona más caótica. Allí se observan nudos compactos, chorros más finos y pequeños arcos que hablan de episodios adicionales de actividad. La homúnculo no es por tanto una cáscara simple, sino el resultado de una serie de impulsos superpuestos, dominados por un estallido principal. Vista en conjunto, la nebulosa actúa como un cronómetro congelado que mantiene un registro tridimensional del evento. Su tamaño, su forma y su brillo ofrecen pistas sobre cuánta masa se perdió, cuánta energía se liberó y en qué direcciones salió eyectada la materia. La presencia de los dos lóbulos opuestos sugiere que el eje de rotación de la estrella y la acción del compañero jugaron un papel decisivo en la canalización del gas. La región ecuatorial más comprimida y rica en polvo indica también que allí se acumuló material frenado por la interacción de vientos y por la gravedad combinada del sistema binario. Con el tiempo, la luz que atraviesa la homúnculo se atenúa, pero la nebulosa sigue reflejando parte del resplandor interior. Desde la perspectiva de la galaxia, la gran erupción transforma a Eta Carinae en una estrella envuelta por su propia historia expulsada al espacio. La estrella sobrevive, aunque profundamente alterada, y continúa perdiendo masa a través de vientos y episodios menores. El sistema queda así en un estado intermedio, rodeado por la marca visible de una catástrofe parcial y encaminado hacia una etapa aún más avanzada de inestabilidad. En la calma aparente de las imágenes actuales, la nebulosa, homúnculo, recuerda que en un pasado relativamente cercano, Eta Carinae ya cruzó una vez el límite de lo que su envoltura podía soportar, y que el ciclo de violencia y reposo que define su vida no ha terminado todavía. Después de la gran erupción del siglo XIX, Eta Carinae no vuelve a un estado verdaderamente tranquilo. La estrella sobrevive rodeada por la nebulosa homúnculo, pero sigue perdiendo masa y mostrando señales de inestabilidad. En las décadas siguientes comienzan a aparecer indicios de episodios más pequeños, como ecos suaves de la gran catástrofe anterior. Estos estallidos menores no alcanzan el brillo récord de la erupción principal, pero expulsan nuevas capas de gas a velocidades considerables. Cada episodio añade una capa más a la compleja cebolla gaseosa que envuelve al sistema, y ese apilamiento por sí solo revela que el equilibrio sigue siendo frágil. Dentro del homúnculo grande, el gas eyectado en estas erupciones posteriores se organiza en una estructura más compacta conocida como pequeño homúnculo. Es una nebulosa interna más inclinada y algo descentrada que ocupa la región cercana a las estrellas centrales. Sus límites siguen también un patrón aproximadamente bipolar, pero con proporciones distintas, como una versión reducida y superpuesta del reloj de arena principal. Esto significa que la estrella no solo cambió violentamente una vez, sino que volvió a reajustarse y a expulsar materia en nuevas direcciones y con nuevas velocidades. El pequeño homúnculo llena así el espacio entre las estrellas y la gran envoltura con gas más joven enriquecido en elementos que han pasado por el interior de la estrella. El viento estelar todavía intenso choca con ese gas reciente y lo empuja generando frentes de choque y capas comprimidas que lentamente se separan del centro. A medida que este material avanza, esculpe cavidades y pliegues dentro de la nebulosa más antigua, de modo que el interior del homúnculo grande se convierte en un paisaje de huecos y filamentos. En algunas zonas, las capas nuevas se encuentran de frente con material expulsado anteriormente y lo comprimen aún más, creando regiones de densidad elevada. En otras abren canales que permiten el paso de radiación y del viento caliente hacia zonas que antes estaban más protegidas.
El resultado es una arquitectura interna sorprendentemente rica, donde la edad de las capas se puede leer como si fueran anillos de expansión. Cada capa cuenta la historia de un episodio distinto en la vida de la estrella. Las erupciones menores muestran que el motor interno de Eta Carinae sigue ajustándose, alternando periodos de relativa calma con impulsos más enérgicos. Esta intermitencia se refleja también en la luz, que llega desde el sistema en cambios de brillo y de color, que delatan el movimiento del gas y del polvo. Al observar diferentes longitudes de onda, se distinguen regiones donde el pequeño homúnculo es más transparente y otras donde retiene mejor el calor. En el infrarrojo, el polvo caliente de las capas internas brilla con intensidad revelando la forma del cascarón más reciente. En energía más alta, las zonas donde el viento golpea el gas nuevo aparecen como puntos calientes que señalan lugares de choque activo. De este modo, las erupciones menores no son meros detalles superpuestos, sino pasos cruciales en la manera en que la estrella sigue construyendo y modificando su entorno inmediato. Entre la estrella y las paredes internas del homúnculo grande, el espacio se llena de estructuras producidas por estos impulsos adicionales de pérdida de masa. La órbita del compañero continúa jugando su papel modulando la forma en que el viento y las nuevas capas se distribuyen. Cerca de cada paso por el periastrón aumentan las condiciones para que el gas se comprima y se canalice, facilitando nuevos episodios de expulsión, aunque no alcancen la escala de la gran erupción. El sistema entero se comporta como una máquina que respira de manera irregular, lanzando exhalaciones de gas que quedan atrapadas dentro de la gran envoltura bipolar. El pequeño homúnculo es en ese sentido un registro de la respiración reciente de Eta Carinae, un diario cercano de sus ajustes más modernos. Estudiar estas capas internas permite reconstruir la historia de la inestabilidad en tiempos más próximos y ofrece pistas sobre el comportamiento de otras variables azules luminosas. También muestra que la transición hacia la fase final, la que precede a una supernova, no es un paso único, sino una serie de sacudidas intermedias. Cada una de ellas aligera un poco más la envoltura, modifica el entorno y acerca al núcleo a un punto donde ya no podrá sostenerse. En la serenidad aparente de las imágenes actuales, el pequeño homúnculo recuerda que incluso después de una erupción descomunal, Eta Carinae sigue probando sus límites. Cada capa interna es un recordatorio de que la estrella continúa ajustando su equilibrio y que el sistema permanece en una trayectoria que termina tarde o temprano en un colapso mucho más profundo. Mientras tanto, estas erupciones menores enriquecen el gas interno, añaden nuevas texturas a la nebulosa y preparan un escenario aún más complejo para los acontecimientos que vendrán. En la época moderna, Eta Carinae deja de ser solo una estrella envuelta en una nebulosa llamativa y se convierte en un laboratorio completo para los telescopios. Cada instrumento que la observa abre una ventana distinta porque la luz que llega desde el sistema se reparte en muchas longitudes de onda. En el rango visible, la imagen muestra la silueta del homúnculo, recortada contra el resplandor general de la nebulosa de Carina, con lóbulos brillantes y bordes bien definidos. Allí se distinguen tonos azulados y verdosos que marcan zonas de gas ionizado, iluminado por la intensa radiación de las estrellas centrales. El polvo en las paredes de los lóbulos dispersa parte de esa luz y crea reflejos suaves que dan volumen a la estructura. Más allá del visible, en el infrarrojo cercano y medio aparecen detalles que antes quedaban ocultos. El polvo caliente que rellena la nebulosa se hace protagonista y dibuja curvas que siguen las superficies internas del homúnculo y del pequeño homúnculo. Regiones que en la fotografía óptica parecían oscuras, revelan ahora una red de filamentos cálidos y grumos densos,
donde el gas se enfría y se condensa. Este brillo infrarrojo permite medir mejor la cantidad de polvo expulsado y seguir su distribución alrededor del sistema. También ayuda a reconstruir la temperatura de ese polvo que registra el equilibrio entre la radiación que recibe y el calor que emite de vuelta al espacio. Más lejos aún en el dominio de las ondas de radio, la mirada se desplaza hacia el gas más frío y difuso. Antenas sensibles detectan emisiones que delatan la presencia de átomos y moléculas extendidos en torno a la nebulosa restos de la nube natal mezclados con material expulsado. Estas observaciones ofrecen un mapa amplio del entorno más allá de los límites visibles del homúnculo y muestran cómo la actividad de Eta Carinae modifica el medio interestelar vecino. Se reconocen cavidades talladas por vientos antiguos, así como nubes comprimidas donde el gas puede volver a colapsar algún día para formar nuevas estrellas. En frecuencias más altas como el ultravioleta, la atención se centra de nuevo en las capas calientes y en las regiones donde la radiación es más energética. El ultravioleta revela líneas de emisión que nacen en gas muy ionizado, cercano a las estrellas y a las zonas de choque entre vientos. A partir de esas líneas, los modelos reconstruyen velocidades, densidades y temperaturas y estiman la cantidad de energía que el sistema vierte hacia su entorno inmediato. En rayos X, la imagen cambia de nuevo. Los telescopios sensibles a estas energías altas detectan puntos y arcos brillantes donde el gas se calienta a millones de grados por choques violentos. Uno de los escenarios más claros de este calentamiento es la región donde se encuentran los vientos de las dos estrellas que forman una superficie curva de colisión. Allí cada encuentro cercano en la órbita excéntrica deja una huella en el brillo de los rayos X, mostrando cómo la energía mecánica de los vientos se transforma en calor extremo. El interior de los lóbulos también muestra regiones de emisión de alta energía, señal de que el material expulsado en la gran erupción sigue interactuando con vientos posteriores. Al combinar todas estas ventanas, la imagen de Eta Carinae se vuelve más completa y profunda. Lo que en una sola banda parece un simple cascarón, se revela como una estructura llena de capas, cada una dominada por procesos físicos distintos. El polvo atrapa la luz visible y brilla en infrarrojo, el gas caliente emite en ultravioleta y rayos X, y el gas frío marca su presencia en radio. Las diferencias entre las imágenes obtenidas en distintos momentos permiten seguir la evolución del sistema en tiempo casi real, al menos en escala humana. Pequeños cambios en brillo, en forma y en extensión de las estructuras señalan desplazamientos de gas y variaciones en los vientos. Observaciones repetidas a lo largo de décadas construyen una secuencia lenta, una película en la que se aprecia cómo se expanden los lóbulos, cómo cambian las zonas de choque y cómo el entorno se reordena. Eta Carinae vista así deja de ser una imagen fija y se convierte en un proceso vivo. Para la comprensión del ciclo de vida de las estrellas masivas, esta visión multicolor es esencial. Muestra de qué manera la energía del núcleo se reparte en diferentes formas de luz y de movimiento de la materia. Permite seguir el camino del gas desde que es arrancado de la superficie hasta que se mezcla con el medio interestelar enriquecido en elementos pesados y cubierto de polvo. En el contexto más amplio de la galaxia, estas observaciones en muchas longitudes de onda convierten al sistema en una guía para interpretar otros objetos distantes donde no es posible ver tantos detalles. Eta Carinae ofrece así en silencio un manual completo sobre cómo una estrella al límite de su estabilidad ilumina y agita el espacio que la rodea en cada rincón del espectro. Con el paso del tiempo, la imagen detallada de Eta Carinae obliga a buscar explicaciones para una erupción tan grande que no llega a ser una supernova. Los modelos que intentan describir lo ocurrido
combinan varias piezas, vientos extremos, interacción binaria y cambios profundos en el interior de la estrella. Ninguna de esas piezas por sí sola basta para explicar la cantidad de masa expulsada, la forma del homúnculo y la supervivencia del núcleo. En conjunto ofrecen un retrato de una estrella llevada al límite por sus propias características y por la compañía cercana. Uno de los enfoques propone que la gran erupción nace de un aumento brusco en la producción de energía del núcleo. Ese aumento puede deberse a cambios en la forma en que el gas se mezcla dentro de la estrella o a etapas avanzadas de fusión donde la distribución de energía ya no es uniforme. Si una región interna libera más energía de la que las capas superiores pueden transportar con normalidad, la envoltura responde hinchándose y volviéndose más inestable. La luz empuja con más fuerza el gas de la superficie y lo acerca al punto en el que la gravedad ya no consigue retenerlo. En este escenario, la erupción sería el resultado de una especie de desbordamiento energético, donde la estrella se despoja de capas para recuperar un equilibrio temporal. Otros modelos añaden un ingrediente dinámico relacionado con la órbita. En cada acercamiento entre las dos estrellas, la gravedad del compañero puede arrancar materia de la envoltura o perturbarla de manera intensa. Si ese encuentro coincide con una fase en la que la estrella principal ya está hinchada y sujeta a fuertes vientos, el efecto se amplifica. El gas se concentra en ciertas regiones, se comprime y puede desencadenar ondas de choque que recorren la envoltura. La combinación de una estrella al límite y un paso cercano del compañero ofrece una vía natural para explicar por qué la erupción no es completamente esférica y por qué los lóbulos bipolares siguen un eje definido. También se han propuesto modelos donde la transferencia de masa juega un papel decisivo. En ellos parte del gas expulsado no escapa directamente al espacio, sino que pasa por regiones cercanas al compañero o incluso cae brevemente hacia él. Esa transferencia altera la órbita, modifica la distribución de momento angular y devuelve parte de la energía al entorno de la estrella principal. El resultado puede ser una expulsión canalizada en la que la materia sigue rutas preferentes marcadas por la geometría del sistema binario. Estas rutas se reflejarían más tarde en la forma de los lóbulos y en las velocidades medidas en el homúnculo. Otro componente importante de los modelos es el papel de los vientos extremos. Incluso antes de la gran erupción, Eta Carinae expulsa masa a través de un viento poderoso cercano al límite, en el que la luz domina a la gravedad. Si en algún momento la luminosidad efectiva supera ligeramente ese límite, el viento puede intensificarse hasta tal punto que deje de ser un flujo continuo y se convierta en una pérdida catastrófica de materia. En ese caso, la erupción se puede ver como una versión concentrada y amplificada del mismo proceso que ya estaba teniendo lugar, una tormenta breve, nacida de un viento que era fuerte desde hace mucho. Los campos magnéticos en la envoltura y en la región de choque entre vientos también aparecen en algunos modelos como agentes organizadores. Pueden canalizar el gas hacia los polos, desviar chorros y favorecer la formación de estructuras bipolares. De este modo, ayudan a explicar por qué tanta masa sale concentrada en dos lóbulos, en lugar de dispersarse de forma uniforme. Aunque el detalle preciso de estos campos sigue siendo difícil de medir su presencia, ofrece una pieza más en el rompecabezas. Los modelos se comprueban comparando simulaciones con lo que se observa hoy en la nebulosa. Las velocidades medidas en los lóbulos, la distribución de densidades y la forma de los bordes permiten descartar algunas combinaciones de procesos y mantener otras. Ninguna explicación es definitiva, pero el conjunto apunta a un cuadro donde Eta Carinae se acerca repetidamente a un límite físico y en una ocasión lo sobrepasa de manera espectacular sin destruirse por completo. La estrella pierde una fracción grande de su envoltura, pero el núcleo continúa su evolución hacia etapas más avanzadas de fusión.
Esta visión convierte a Eta Carinae en un ejemplo de lo que se conoce como impostor de supernova, un evento que imita en brillo a una explosión terminal, pero que deja una estrella viva en el centro. Entender estos impostores ayuda a interpretar otras luces lejanas, donde solo se ve un destello y no se distingue si la estrella ha muerto o sigue existiendo. En el silencio posterior a la gran erupción, la presencia del homúnculo y de las capas internas permite seguir probando los modelos, ajustando parámetros y revisando su coherencia con los datos. Cada mejora en la observación aporta nuevos detalles y cada detalle obliga a refinar los escenarios propuestos. De este diálogo entre teoría y observación surge una imagen más matizada de cómo una variable azul luminosa puede expulsar tanta masa y seguir adelante al menos durante un tiempo en su camino hacia la etapa final. En el estado actual de Eta Carinae, el núcleo ha avanzado mucho más allá de la simple fusión de hidrógeno y se adentra en etapas donde el combustible se quema en capas. En el centro, el helio acumulado se transforma en elementos más pesados y alrededor de ese corazón denso se disponen capas donde distintos combustibles arden en cascarones concéntricos. Cada cascarón aporta su propia energía y obliga a la estrella a reajustar de nuevo su estructura. Desde fuera, la superficie sigue envuelta por el homúnculo y por el pequeño homúnculo, pero en lo profundo, el reloj avanza hacia un colapso final. La masa total del núcleo crece mientras se producen estos cambios, y la parte que ya no genera energía se convierte en un lastre que la presión térmica apenas puede sostener. Esa acumulación silenciosa acerca al sistema a un punto en el que la gravedad de nuevo tomará la delantera. La cuenta atrás hacia una supernova no se mide en días ni en años humanos, sino en escalas astronómicas, pero la dirección es clara. Eta Carinae se encuentra en una fase donde las reacciones nucleares son cada vez más rápidas y menos eficientes para sostener una estructura estable durante mucho tiempo. Mientras tanto, las capas externas continúan perdiendo masa a través de vientos densos y la envoltura se adelgaza. Cada año una pequeña fracción de la materia se aleja del sistema y se incorpora a la nebulosa que lo rodea. Esta pérdida progresiva reduce el peso que las capas superiores ejercen sobre el núcleo, pero no detiene el avance de las transformaciones internas. Al contrario, resalta el contraste entre un interior que se contrae y se calienta y un exterior marcado por episodios de expulsión masiva. El resultado es una estrella que vive al mismo tiempo un proceso de concentración y de dispersión. Para la región cercana de la galaxia, el futuro estallido de Eta Carinae será un evento de enorme intensidad, pero la distancia hasta la Tierra ofrece una protección cómoda. La luz y las partículas energéticas que generará la supernova viajarán por el espacio, diluyéndose en todas direcciones. Cuando lleguen al sistema solar, su fuerza será solo una onda más en el mar de radiación cósmica. Lo que para el entorno inmediato de la nebulosa será un cambio profundo para el cielo terrestre, se traducirá en un punto brillante, quizá visible durante semanas o meses, pero sin alterar el equilibrio del planeta. La cuenta atrás hacia ese momento se lee en las señales que emite la estrella hoy. Las variaciones de brillo, la fuerza de los vientos y la estructura del homúnculo sirven como indicadores indirectos del estado del núcleo. Los modelos sugieren que el colapso final puede ocurrir en un intervalo amplio de tiempo que abarca desde decenas de miles hasta cientos de miles de años. Es una incertidumbre que impide fijar una fecha, pero no cambia la certeza de la dirección. Cada nueva observación añade matices a esta previsión y ayuda a perfilar el retrato de una estrella en transición hacia su final explosivo. En el núcleo, la sucesión de combustibles que se encienden y se agotan ocurre cada vez más deprisa.
El helio, el carbono, el oxígeno y otros elementos se queman en escalas de tiempo progresivamente más cortas. Cada etapa deja un residuo más pesado y menos capaz de producir energía por fusión. Esa cadena de transformaciones lleva finalmente a un corazón dominado por núcleos que ya no pueden fusionarse de manera eficiente. Cuando eso ocurra, la presión térmica será incapaz de sostener el peso y el núcleo se hundirá sobre sí mismo en un colapso rápido. La envoltura que hasta entonces se apoyaba en la radiación que subía desde el centro se encontrará de pronto sin ese soporte y caerá hacia adentro. La detención brusca de esa caída, cuando el núcleo se vuelva prácticamente incomprensible, lanzará una onda de choque hacia afuera. Esa onda recorrerá las capas de la estrella y las expulsará al espacio con velocidades enormes, produciendo la supernova. Aunque ese desenlace aún no ha llegado, su esquema general está inscrito en la física que gobierna las estrellas masivas como Eta Carinae. Entretanto, la estrella sigue mostrando su doble cara. Por un lado, continúa brillando y alimentando la nebulosa con vientos y episodios menores. Por otro, su interior se dirige de forma irreversible hacia un estado en el que solo queda colapsar. Esta dualidad es la esencia de la cuenta atrás, una vida que parece continuar con su ritmo, mientras en el fondo cada reacción nuclear acerca un poco más el momento de la explosión. Para la ciencia, este intervalo previo es un regalo, porque ofrece la oportunidad de observar una estrella masiva en una fase avanzada antes de su final. Eta Carinae permite estudiar cómo se comporta la materia bajo presiones y temperaturas extremas, y cómo se organiza el entorno que recibirá la onda de choque. En el camino hacia la supernova, el sistema sigue devolviendo información al universo, como si cada fotón enviado fuera una señal del progreso de su propio reloj interno. En el futuro estallido de Eta Carinae, la materia que ahora permanece confinada en sus capas se liberará en un solo impulso de energía. La onda de choque atravesará la estrella y arrancará en instantes lo que hoy se expulsa lentamente mediante vientos y erupciones. Cada capa llevará consigo los elementos que se han ido fabricando en el interior, desde los más ligeros hasta los más pesados alcanzados en las últimas etapas de fusión. En el núcleo se habrán formado cantidades importantes de elementos intermedios como carbono, oxígeno y silicio, y quizá grupos aún más pesados en la fase final. Esa mezcla se distribuirá por el espacio cercano en forma de gas extremadamente caliente que se expandirá y se enfriará con el tiempo. Al principio, la supernova inundará el entorno con radiación intensa y partículas de alta energía que ionizarán todo lo que encuentren a su paso. El homúnculo y el pequeño homúnculo recibirán el impacto y se verán atravesados por la onda de choque que comprimirá algunas regiones y fragmentará otras. Parte del material ya expulsado se calentará de nuevo y emitirá luz durante años, añadiendo un brillo cambiante a la nube que rodea el sistema. Con el avance de la expansión, la explosión formará una remanente de supernova, una burbuja en crecimiento, donde el gas rico en elementos nuevos se mezcla con el medio interestelar. En el interior de esa burbuja, las condiciones favorecerán la formación de polvo fresco, granos sólidos, que condensan algunos de los elementos pesados forjados en el colapso. Estos granos pueden incluir compuestos de carbono, silicatos y otras mezclas que más tarde servirán como núcleos para nuevas estructuras. Durante millones de años el remanente se irá diluyendo, pero los elementos y el polvo seguirán viajando integrándose en nubes vecinas. Allí la gravedad podrá una vez más reunir el gas enriquecido y dar lugar a nuevas generaciones de estrellas. Los átomos que hoy forman parte de la envoltura de Eta Carinae terminarán incorporados a otros sistemas, quizá a soles más tranquilos y a discos protoplanetarios. En esos discos los granos de polvo chocarán, se agruparán y crecerán hasta formar cuerpos más grandes, desde rocas modestamente calientes
hasta mundos completos. La contribución de una sola supernova puede parecer pequeña frente al tamaño de la galaxia, pero la suma de muchas explosiones como esta moldea la composición química general. Elementos esenciales para la vida como el carbono, el oxígeno o el hierro se esparcen gracias a estos episodios violentos. Eta Carinae participa así en el tejido químico que algún día puede sostener atmósferas, océanos y formas de organización complejas. El polvo nuevo que nazca en su remanente no será uniforme. Algunos granos conservarán recuerdos de las condiciones extremas en las que se formaron en su estructura y en la proporción de isótopos. Otros se mezclarán pronto con polvo procedente de supernovas diferentes, creando combinaciones únicas. Cada nube que reciba este material llevará una firma química propia, una especie de acento que se reflejará en las futuras estrellas y planetas. En la región de Carina, la explosión de Eta Carinae se sumará a la acción de otras estrellas masivas, que también terminarán sus vidas en supernovas. Juntas, estas explosiones enriquecerán el gas y mantendrán una circulación continua de materia entre estrellas nebulosas y remanentes. El ciclo no se detiene. La materia pasa por fases de concentración-colapso, quema nuclear y expansión de nuevo. En este círculo, la vida breve y violenta de una variable azul luminosa se transforma en aportes duraderos al medio interestelar. Tras la supernova, el núcleo que quede puede convertirse en un objeto compacto como una estrella de neutrones o quizá un agujero negro. Ese remanente compacto seguirá influyendo en el entorno, ya sea con campos gravitatorios intensos o con emisiones adicionales de energía. Sin embargo, la mayor parte de la historia química se escribirá en las capas expulsadas, no en el objeto final. Allí quedarán los elementos que mucho después de que el brillo de la explosión se apague, continuarán su viaje silencioso. En escalas de tiempo aún mayores, la huella de esa explosión se volverá imposible de rastrear con precisión, pero su efecto permanecerá inscrito en la composición de muchas nubes. La visión de este proceso permite entender que cada final de estrella masiva es también un acto de siembra. Allí donde hoy hay una nebulosa agitada y una cuenta atrás hacia la supernova mañana, habrá regiones tranquilas de gas frío preparadas para nuevos colapsos. En ese ir y venir la materia adopta nuevos papeles desde capa estelar hasta grano de polvo, desde grano de polvo hasta componente de un planeta silencioso en otra parte de la galaxia. En la constelación de la Quilla, el resplandor de Eta Carinae permanece rodeado por las capas de gas y polvo que ha ido expulsando a lo largo de su vida como páginas superpuestas de una misma historia. Muy cerca del centro aún arde una estrella masiva en estado avanzado, sostenida por reacciones nucleares rápidas y por equilibrios delicados entre presión y gravedad. Más afuera se extienden el homúnculo y el pequeño homúnculo, formando una envoltura compartida que guarda las huellas de la gran erupción y de los estallidos menores posteriores. Todavía más lejos, la nebulosa de Carina completa el panorama y recuerda el origen común de tantas estrellas masivas formadas en la misma región. Vista en conjunto, la escena resume un ciclo que va del colapso inicial de una nube gigantesca a la dispersión futura de sus restos en el medio interestelar. En ese ciclo, Eta Carinae ocupa uno de los papeles más dramáticos, pero no es una excepción aislada, sino una expresión extrema de procesos que se repiten por toda la galaxia. El gas frío de partida ya ha pasado por etapas de concentración de encendido nuclear y de expulsión violenta. Cada fase ha dejado marcas visibles en la estructura de la nebulosa y ha modificado la composición química del entorno. En las capas que ahora flotan alrededor del sistema, los elementos pesados fabricados en el interior de la estrella
esperan su siguiente viaje mezclados con polvo que condensa parte de esa riqueza. A escalas mayores, corrientes de gas arrastran lentamente este material hacia zonas más alejadas, donde se une al legado de otras estrellas masivas. En las regiones donde la densidad lo permite, nuevos colapsos podrán dar lugar a nubes más pequeñas, y esas nubes a su vez podrán formar cúmulos jóvenes. En ellos nacerán estrellas de masas variadas, algunas tranquilas y longevas, otras breves y violentas, todas construidas con los átomos liberados por generaciones anteriores de astros masivos. La vida corta y agitada de Eta Carinae se convierte con el tiempo en un capítulo dentro de esa secuencia repetida de nacimientos y finales estelares. La energía que hoy sale de la estrella en forma de luz y viento moldea el medio que la rodea, pero también prepara las condiciones para futuras historias. Las cavidades excavadas en la nebulosa facilitan el flujo de radiación de otros astros cercanos. Las nubes comprimidas por las ondas de choque se convierten en semillas de posibles episodios de formación estelar. El gas enriquecido en elementos pesados añade complejidad a la química de la región, permitiendo la aparición de moléculas más variadas y de granos de polvo más resistentes. Si una supernova termina el recorrido, esa explosión sumará un impulso decisivo a este proceso de reciclaje. El remanente caliente mezclará por completo los productos finales de la fusión con el gas circundante, extendiendo la huella química de la estrella mucho más allá de la órbita del sistema binario. Los granos de polvo recién formados viajarán atrapados en corrientes de gas y se incorporarán a complejos moleculares mayores. Más tarde caerán en nuevos pozos de gravedad y participarán en el crecimiento de discos alrededor de estrellas jóvenes. Desde esa perspectiva amplia, la historia de Eta Carinae y de su nebulosa no termina con la desaparición de la luz de la estrella. Continúa silenciosamente en cada nube enriquecida y en cada partícula que sirva de núcleo para un nuevo mundo. La conexión no será visible, pero la continuidad física permanece sostenida por el flujo de materia que atraviesa el cosmos. En el presente, el sistema sigue ofreciendo una oportunidad para observar este ciclo en marcha. Los telescopios registran cambios en el brillo, miden velocidades de expansión y comparan imágenes tomadas con años de separación. Cada dato añade profundidad a la comprensión de cómo una estrella masiva lleva su materia desde el núcleo hasta el espacio que la rodea. Cada nuevo espectro revela detalles de la composición de las capas expulsadas y de la temperatura de los choques internos. En conjunto, estas observaciones convierten a Eta Carinae en un hilo que une la física de las reacciones nucleares con la estructura de la galaxia entera. Lo que ocurre en un radio de pocos años, luz alrededor de la estrella, influye en condiciones que mucho más tarde sostendrán nubes frías y silenciosas. Así el recorrido completo desde la cuna en la nebulosa de Carina hasta el destino final en forma de elementos mezclados con el medio interestelar dibuja un ciclo de la materia que nunca se detiene. La estrella masiva que hoy brilla envuelta en sus propias erupciones es al mismo tiempo hija de nubes anteriores y madre de futuros entornos estelares. En la calma aparente del cielo nocturno, su luz y la nebulosa que la rodea recuerdan que incluso las vidas más violentas y breves forman parte de una continuidad suave, donde la materia se transforma, vuelve a colapsar y se enciende una y otra vez en nuevos puntos de la galaxia. Al final de este recorrido, Eta Carinae permanece en la mente como una luz lejana rodeada de velos tranquilos. No hace falta pensar en números ni en etapas precisas, solo en la imagen sencilla de una estrella envuelta en sus propias nubes, flotando en la oscuridad suave de la nebulosa de Carina. A su alrededor los lóbulos del homúnculo se abren como una flor detenida en el tiempo inmóvil,
para cualquier mirada humana mientras las capas de gas se expanden con calma en el silencio del espacio. Cada erupción pasada se convierte en un recuerdo grabado en esas nubes, y cada soplo de viento estelar añade una pincelada más a la escena. El sistema binario que late en el centro sigue su danza lenta, casi imperceptible, marcado por órbitas que solo cambian en escalas de tiempo muy largas. Desde lejos todo se reduce a un punto brillante, rodeado por una neblina suave que refleja su luz. El ciclo de la materia continúa, pero en esta fase puede imaginarse como un movimiento muy lento, donde el gas se aleja, se enfría y termina por fundirse con el medio interestelar. Allí esperará durante millones de años a que nuevas nubes se formen y vuelvan a colapsar. Las mismas partículas que hoy componen las capas de Eta Carinae acabarán participando en la construcción de otras estrellas y quizá de otros mundos silenciosos. Mientras tanto la galaxia gira, las nubes se desplazan y el cielo conserva la huella luminosa de esta estrella inestable que entrega su energía al espacio paso a paso. La imagen final es serena, una nebulosa extendida con tonos suaves, alojando en su interior una luz que algún día se apagará, pero cuyo material permanecerá para siempre integrado en la estructura de la galaxia. En esa continuidad lenta, cada erupción violenta se diluye, y todo se convierte en parte de un mismo tejido amplio y tranquilo que envuelve la noche.